DM. Buenos días para todos los corporados, personas que nos acompañan en el recinto de la democracia, las personas que nos ven a través de la red. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, acta 008 del 2024, viernes 15 de noviembre del 2024, siendo las 11:47 de la mañana. Por favor, secretaria, leer el orden del día. Muy buenos días, sesión de Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, acta de comisión número 008, viernes 15 de noviembre, 11:47 de la mañana. Orden del día: aprobación del orden del día, llamada lista y verificación del quórum. Continuación, primer debate, proyecto de acuerdo radicado 012 de 2024, por medio del cual se adopta el presupuesto general para la vigencia fiscal 2025 del municipio del Carmen de Iboral. Propuestas y asuntos varios y cierre de la sesión de comisión. Los concejales que estén de acuerdo con el orden del día, levantar la mano. 5 votos por el sí, señor presidente. Continuamos con el orden del día. Continuamos con llamada lista y verificación del quórum. Concejal Alejandro Arcila Jiménez. Concejal Santiago Moreno Gómez. Concejal Nelson David Ocampo Álvarez. Concejal Didier Yesid Rabe Zuluaga. Concejal Johan Alexis Toro Agudelo. Informo, señor presidente, que fue verificado el quórum a las 11:48 de la mañana. Muchas gracias, secretaria, por verificar el quórum. Entonces continuamos con el primer debate del proyecto de acuerdo 012-2024, por medio del cual se adopta el presupuesto general para la vigencia fiscal 2025 del municipio del Carmen de Iboral. Descorporados, como quedamos en la comisión segunda en días anteriores, hoy vamos a seguir socializando y debatiendo este proyecto de acuerdo tan importante. La idea es que la administración municipal nos dé claridad al respecto de lo sugerido por cada uno de los corporados, los diferentes artículos, y posterior a ello se dará también la palabra a la asesora jurídica del Consejo Municipal, que ha hecho un trabajo muy juicioso con respecto a cada una de las solicitudes hechas por cada concejal. Entonces tiene la palabra la secretaria del Consejo Municipal. Claro que sí, gracias, señor vicepresidente, señores concejales, integrantes de la Comisión Segunda, demás concejales que nos acompañan y administración municipal, para dejar constancia que fue enviado con anterioridad la trazabilidad de las propuestas, recomendaciones, sugerencias al proyecto de acuerdo 012 de 2015, presupuesto vigencia 2025, y también acabo de enviar el acta de comisión donde se inició el primer debate de tan importante proyecto y reposa en cada uno de los correos electrónicos para que quede constancia y evidencia, señor presidente. Perdón, vicepresidente. Entonces continuamos con la palabra de la administración municipal. Secretario de Hacienda, bienvenido al Consejo nuevamente, y esperamos que las sugerencias realizadas por los corporados y ALBA también han sido tomadas en cuenta para que ese proyecto pueda seguir su curso y su aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Didier, un saludo muy especial a usted, a todos los concejales que hacen parte de la Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, también a los concejales que, si bien no hacen parte de ella, hoy están con nosotros acompañándonos para revisar y seguir en la continuación de ese importante debate para el presupuesto general de la vigencia 2025. Concejales, como lo dice la secretaria del Consejo Municipal, recibimos un correo electrónico donde muy juiciosamente se discrimina cada una de las propuestas de modificaciones de los concejales, Santiago, Nelson, Didier, Johan, en las cuales también el concejal Alejandro también hacía referencia de que se sumaba a esas inquietudes que se tienen. Contarles también, concejales, que en la anterior sesión de primer debate, en esa comisión segunda, quedamos con una tarea. Esa tarea el día de ayer fue finiquitada, nos sentamos con el concejal Nelson, con el concejal Santiago, con la profesional universitaria Alba, que agradezco hoy su presencia en este recinto.
fueron un buen momento, digamos, como para compartir diferentes posturas, para revisar y organizar bien cada uno de las modificaciones que allí se pretenden. Nosotros también entonces agrupamos directamente concejales cada una de esas inquietudes y las vamos a resolver entonces en este momento. En algunas la administración municipal cede, en la otra, digamos, proponemos modificaciones y en las otras damos claridades del por qué no se deberían, digamos, de suprimir dentro del articulado del mismo proyecto de acuerdo. Concejales, yo creo que ustedes tienen el correo electrónico por si de pronto quieren hacer seguimiento. Vamos a empezar en el orden, en cómo nos enviaron el correo electrónico. Entonces empezamos con las recomendaciones de los concejales ponentes, Nelson David Ocampo y Santiago Moreno. Bueno, con el tema del artículo 2, concejales, donde se establece digamos, la tabla de cuáles van a ser las discriminaciones de esos gastos que se van a tener para la vigencia 2025, recordarles, concejales, que en el decreto 111, justamente en el artículo 11, se nos dice cómo debe ser la presentación de este apartado, digamos, de los gastos que se van a tener para el 2025, pero también recordarles, concejales, que la exposición de motivos hace parte integral del proyecto de acuerdo, llevándonos, digamos, a diferentes interpretaciones que hacen a través de diferentes sentencias. Dicen de que inclusive en esa misma exposición de motivos, concejal Alejandro, está esa interpretación final que se le debe dar, digamos, a cada uno de los artículos allí expuestos, valga la redundancia, en la exposición de motivos. Entonces, por un orden, por forma, entregamos entonces en el artículo primero cuáles van a ser esos ingresos discriminados en corrientes, no corrientes, recursos de capital, etcétera. Y en el artículo segundo diferenciamos cada una de las secciones presupuestales en las cuales, digamos, los gastos de funcionamiento también se separa lo que viene a ser administración central, consejo municipal, personería, todas esas transferencias, o como antes se le denominaban, subvenciones que se hacen a los diferentes órganos, por ejemplo, como la CAR, que en este caso de nuestro municipio es Cornare, Masora, a su intermedias, etcétera, Fede Municipios, y el tema del servicio a la deuda, y por último entonces el tema de los gastos de inversión, para un total entonces del total de los presupuestos de gastos para la vigencia 2025. Entonces son esos dos argumentos, uno en materia de la exposición de motivos, en la cual se entrega, digamos, esa interpretación final del mismo artículo, y en donde se desagrega cada uno de los sectores de inversión que complementan el tema de la inversión. Recordarles también, concejales, inclusive me adelanto quizás un poco, recordemos que también hace parte integral del presupuesto el plan operativo anual de inversiones, ¿cierto? En el plan operativo anual de inversiones les voy a colocar un ejemplo salido de tema técnico. El plan operativo anual de inversiones, en pocas palabras, concejales, es una armonización entre plan de desarrollo y el presupuesto. Básicamente eso es mi plan operativo. Es más, dentro, inclusive en el plan operativo, lo separamos por secretarías, y cada una de las líneas, para una digamos, más fácil interpretación, digamos, control y manejo en el momento en el que ustedes tengan que hacer alguna consulta, revisar algún proceso, y mucho más con el tema, digamos, de hacer seguimiento al plan de desarrollo. Entonces, recordarles eso también, y recordarles que el marco fiscal de mediano plazo también hace parte integral de ese conjunto de digamos, documentos anexos que debe tener el presupuesto en esa esencia. Entonces, la recomendación en ese artículo segundo por parte de la administración municipal es que se deje así tal cual, con base en los argumentos que acabamos de dar. Seguimos en el artículo 22. Yo me voy a demorar quizás acá un poco haciendo cambios en el computador, pero la idea es hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? En el artículo 22, bueno, y también para decir que nos vamos a estar combinando Alba y yo en medio de las explicaciones. Dice, agregar después de bancos de proyectos de inversión presupuestal lo siguiente:
y sus modificaciones al decreto de liquidación se hará conforme a las normas vigentes que regulan la materia. Concedemos entonces esa recomendación que hacen los ponentes en ese sentido y damos entonces pie para que por medio de proposición o un mecanismo a través de la ponencia pues se agregue ese complemento al artículo 22. En el artículo 27 dice crear un párrafo que mencione lo siguiente. En todo caso, el tema de las reservas de apropiación, reservas expiradas, déficit o superávit, se hará por acuerdo. Nosotros proponemos en ese artículo 27, concejales, que se suprima el último párrafo, en el que dice: cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso anterior y constituidas en forma definitiva las reservas presupuestales y cuentas por pagar, los dineros sobrantes del municipio serán adicionados al presupuesto. De que se elimine ese último párrafo. ¿Esto bajo qué, digamos, intenciones? En la sesión anterior nosotros, digamos, hicimos una explicación de lo que son las reservas presupuestales, las reservas de apropiación, las reservas expiradas, el tema de superávit, y en ese mismo sentido, entonces, no sé si de pronto ahorita más adelante, en el capítulo específico, que justamente es el capítulo sexto, que habla directamente de las reservas, las reservas son el capítulo 4, perdón. Damos entonces claridad nuevamente de cuáles son esas diferencias entre reservas presupuestales, reservas de apropiación y cuentas por pagar. Entonces nosotros proponemos, esa propuesta es suprimir ese último párrafo, explicando entonces esa diferencia entre las reservas de apropiación. Básicamente, ¿qué son concejales? Cuando yo hago un contrato, ejecuto un contrato, y la fecha de inicio es, por ejemplo, julio, yo más o menos tengo calculado, bajo el principio de anualidad, de que ese contrato se va a ejecutar antes del 31 de diciembre. Pero pueden pasar muchas situaciones. Vamos a colocar un ejemplo práctico. Subestación de policía. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, que el ministerio no ha aprobado los planos, que el tema de que la comunidad está entonces haciendo manifestaciones y eso hace que el contrato se vaya, digamos, dispersando en el tiempo. Entonces, ¿a qué quiere llegar las reservas de apropiación? De que por un tema extraordinario que no va, digamos, por culpa, digamos, de la administración, tiene que pasar su ejecución de vigencia, pero los recursos ya están, digamos, reservados para tal fin. Eso, a diferencia de las vigencias futuras, en las vigencias futuras nosotros sí conocemos y sí sabemos de que ese proyecto que se va a contratar va a pasar de vigencia y tenemos que pedir la autorización al Consejo Municipal para la aprobación de esas vigencias futuras y posteriormente a eso hacer y terminar, digamos, todo el proceso contractual. Eso como primer punto en la diferencia. Entonces, esas reservas de apropiación al día de hoy nosotros no sabemos, hoy, inclusive 15 de noviembre, en algunas quizás no sabemos si van a pasar o no van a pasar, y es por eso que nosotros necesitamos tener ese, digamos, manejo para poder entonces constituirlas dentro de ese apartado presupuestal. Entonces, por eso, concejales, se les propone de que en vez de agregar eso, se suprima ese último párrafo en el artículo 27. El artículo 28 habla, concejales, el alcalde, mediante decreto, podrá quedar rubros de vigencias expiradas. ¿Qué son las vigencias expiradas? Ejemplo, sigamos con la subestación de policía. Este año se contrató, pasa como reserva de apropiación, pero inclusive por medio de los diferentes procesos y dificultades no se ejecuta el otro año. Para la próxima vigencia ya no es una reserva presupuestal, sino una vigencia, una reserva expirada. Entonces, digamos, esa es la diferencia entre reserva de apropiación y reserva expirada. Entonces, nosotros estamos de acuerdo entonces de que quede de esta forma. El alcalde podrá
constituir. Sin embargo, nosotros lo decimos en este momento, pero ya más adelante, no sé si en la votación o en algo, pasamos entonces el textico como tal. Entonces, el alcalde mediante decreto podrá constituir las reservas expiradas a fin de atender la cancelación de compromisos originados en vigencias fiscales anteriores que por diferentes motivos no fue posible atender cumplidamente durante la respectiva vigencia, siempre y cuando en su oportunidad se adquirieron los compromisos con las formalidades legales. Que llegue hasta ahí y lo que queda de ahí para abajo se suprima. Entonces, vuelvo y reitero, concejales, artículo 28, el alcalde mediante decreto podrá constituir las reservas expiradas a fin de atender la cancelación de compromisos originados en vigencias fiscales hasta formalidades legales, y de ahí para abajo se suprimiría. Entonces esa sería, digamos, la propuesta con base, digamos, en los concejales ponentes y en la administración municipal. Más adelante dicen, artículo 37, volvemos entonces al mismo tema de las reservas presupuestales. Entonces la propuesta de nosotros, más allá de suprimir el artículo 37, es cambiar la palabra incorporará por constituir las reservas presupuestales. Y volvemos, digamos, concejales, a colocar ese ejemplo entre incorporar o adicionar, o entre constituir, digamos, mediante decreto nosotros, por medio de la administración municipal. Es más, hasta se podría, digamos, eliminar también por parte, digamos, decreto del alcalde. Entonces quedaría más o menos así: al cierre de la vigencia fiscal 2024 se constituirán las reservas de apropiación, las reservas presupuestales que respaldan compromisos adquiridos, al igual que las apropiaciones que se respaldarán con cargo a los mismos, distinguiendo el tipo de recurso que le dio origen y respetando la destinación de este. Básicamente, entonces, esa sería la propuesta para el artículo 37. Ese cambio, entonces, vuelvo y reitero, cambiar la palabra incorporará por constituir las reservas presupuestales. El artículo 38. Lo que se propone, concejales, para no leer el artículo 38, que ustedes ya lo tienen ahí, la propuesta que hace la administración municipal es la siguiente, y lo pueden, digamos, estar comparando con lo que dice el artículo. Se autoriza al alcalde municipal para incorporar al presupuesto de la vigencia 2025 los recursos de capital, recursos del balance, superávit fiscal y las rentas de destinación específica no comprometidas al cierre de la vigencia fiscal 2024, que forzosamente deban destinarse a gastos de funcionamiento o programas de inversión predeterminadas según las normas vigentes. Esta autorización se otorga hasta el 15 de febrero de 2025. Esto, ¿por qué, concejales? Y quiero que coloquemos un segundito atención en y es porque el tema de los recursos de superávit, recursos de capital, por un tema, digamos, de presentación de informes ante el ministerio, ante órganos de control, tenemos casi que plazo para entregar a final del mes de febrero estos informes ante los órganos de control. Entonces, digamos, por colocarlo, ponemos la fecha, digamos, del 15 de febrero, toda vez que también estos órganos de control sacan circulares estableciendo cuáles van a ser los calendarios y cuáles van a ser las formas en cómo se deben de presentar esos recursos que pasan, digamos, de vigencia. Entonces, esa sería la propuesta en el artículo 38. Los concejales ponentes hablan del 39, 40, 41, de que se supriman, pero que se unifiquen en un solo artículo. Nosotros entonces estamos de acuerdo como administración municipal de que se supriman esos 3 artículos y que ese artículo sea entonces propuesto por los concejales ponentes en ese entendido. Pasamos entonces artículo 42. Venga, ya lo reviso. Bueno, ellos dicen de que se suprima ese artículo 42.
El artículo 42 de qué habla, concejales, de que la administración municipal deberá entregar al consejo los 10 días siguientes al inicio de periodos de sesiones ordinarias un informe. En la recomendación aparece que se suprima, ya sería entonces a interpretación, concejales, de que si se suprima o no se suprima, pues nosotros estamos de acuerdo, pero ustedes decidirán, digamos, al fin y al cabo, si sí o si no. Esas son entonces las propuestas por los concejales ponentes Santiago y Nelson. Pasamos entonces a las propuestas del concejal Didier Yesid Rabe Zuluaga. Él habla en el artículo 35 que se adicione al final nivel de rubros, subrubros, cuentas, subcuentas, programas y subprogramas de acuerdo y de conformidad con los decretos nacionales. Ya lo expliqué anteriormente. Nosotros debemos de ir, digamos, con base en el CCP, que es el catálogo de presupuesto que lo, digamos, determina el Ministerio de Hacienda, y diferentes órganos que hacen parte superior a, digamos, al manejo en que se le debe dar al presupuesto, entre ellos, ¿qué? Contraloría, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, concejal Didier? Cuando estamos hablando, digamos, de programas, subprogramas, hacemos, digamos, esa diferenciación en que el POAI hace parte también integral de este proyecto, y en el cual, en el POAI hacemos, digamos, esa armonización entre presupuesto con los sectores de inversión. En el POAI, entonces ya, digamos, con el presupuesto que se tiene por cada una de las fuentes de financiación, con cada uno de los programas y subprogramas. Entonces, básicamente sería dejarle el artículo como está, con la claridad, concejal, de que eso quedaría directamente dentro del plan operativo anual de inversiones, que recordemos otra vez, el plan de desarrollo tiene el plan financiero me tiene un plan plurianual de inversiones. Con base en eso, que son unas metas previstas, se tiene que haber una convergencia entre el presupuesto y sobre el plan operativo anual de inversiones, con base en las acciones que se determinan en el plan de desarrollo en materia de programas, subprogramas, líneas. Entonces, básicamente esa sería la explicación, concejal Didier, de que eso quedaría, digamos, implícito dentro del plan operativo anual de inversiones. Y que se suprima el artículo 44. Durante la vigencia fiscal 2025, mediante el decreto, el alcalde realizará lo pertinente para adecuar los rubros presupuestales con subrubros o códigos auxiliares, con el propósito, miren el propósito de ese artículo, de mantener adecuado el sistema integrado de información. Es decir, nosotros eso que estamos colocando, ¿qué es lo que pasa? La Contraloría, el Ministerio, puede cambiar, digamos, en la próxima vigencia, la forma en cómo se debe presentar el presupuesto para los diferentes, digamos, informes que se tienen que presentar. ¿Cuál es la esencia, concejal Didier, de ese artículo? Ahí lo dice, con el propósito de mantener adecuado o actualizado ese sistema de información, que me lo dice ¿quién? Acá decimos Planeación Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Contaduría General, la Contraloría. Entonces, el otro año pueden haber modificaciones por cualquiera de esos órganos. Entonces, esta es digamos, una forma en cómo el alcalde puede cambiar esa estructura mediante la normatividad que esos órganos ordenen a los municipios y a las entidades territoriales. Entonces, básicamente sería, no podemos suprimir ese artículo 44 por la explicación que acabo de dar. Esas son las dos solicitudes que hace, o las dos recomendaciones que hace el concejal Didier. Vuelvo y repito, el artículo 35 con base en el plan operativo anual de inversiones, y el artículo 44, pues toda vez que el ministerio y los demás órganos pues nos piden una presentación actualizada en la estructura del CCP, y esto, digamos, no permite a la administración municipal actualizar esa estructura con base en la normatividad o en las resoluciones que esas entidades emitan, saquen, sancionen, etc. Pasamos entonces con las recomendaciones del concejal Johan. Habla de suprimir el artículo 9.
Bueno, el tema del artículo 9, que habla de los rendimientos financieros y el tema de los encargos fiduciarios, la vez pasada lo había explicado. Yo no sé si Johan, el concejal, más o menos que tiene como la duda al respecto con este artículo, de que un poco claro es cuando nosotros tenemos, se dan dos situaciones, o rendimientos financieros o encargos fiduciarios. Ambos lo que hacen es generar rendimientos financieros, ¿cierto? Hay una tipología que es los convenios, cuando hacen los convenios entes descentralizados o cuando hacen convenios entidades del gobierno con nosotros y nos van a dar 1.000 millones de pesos para la circunvalar. Ellos exigen, como normalmente en muchas ocasiones, hay veces en que los convenios no nos desembolsan por actas de avance de la obra, sino que de una vez desembolsan los dineros. A veces cuando cofinanciamos en 28 o 30 de diciembre me están dando la plata porque a ellos ya les aparece ejecutado, ¿cierto? Para nosotros nos quedan las cuentas bancarias. Esa cuenta bancaria genera rendimientos financieros. Esos rendimientos financieros nos exigen que no pueden ir a una bolsa general o que nosotros no podemos llevarlos a recursos propios, sino que tenemos que abrir una cuenta bancaria, un rubro diferente y adicionar los rendimientos que se llaman rendimientos financieros sin vía circunvalar. Al final del convenio o de la vigencia o cada 3 meses, de acuerdo a la minuta del convenio, nos dicen cómo vamos a ejecutar los rendimientos, si se los vamos a devolver a ellos, que muchas entidades lo piden. A veces el PAE, por ejemplo, genera, todo lo que sea específico genera una cantidad de rendimientos financieros. Eso es un procedimiento que hacemos los primeros días del mes, casi los 5 primeros días del mes, vigilamos cuánto ingresó la tesorería en rendimientos, los debo ingresar al presupuesto, en el ingreso y en el gasto, y debo seguirle la fuente, y ya después se los trasladamos. En ocasiones hay entes que nos cofinancian que nos dicen, si ese proyecto generó 5 millones de pesos, déjelo para la misma fuente que le dio origen, es decir, invierta en vías o invierta en PAE, ¿cierto? Normalmente todos mis rendimientos de que yo incorporo de SGP van para la misma fuente, es decir, el PAE va para compra de alimentos, alimentación escolar, igual en deportes, igual en cultura, todo surte ese efecto. Otra modalidad es cuando hacemos encargos fiduciarios, que nosotros, el proyecto exige que le debemos hacer un proyecto de encargo fiduciario. Ese encargo administra la plata como de todo lo de la vivienda, y ese debe generar también rendimientos financieros que sigan también el mismo concepto de dejar esos rendimientos para proyectos de vivienda. Eso es como lo que pasa con ese artículo. Nosotros estamos diciendo ahí que se van a respetar y se va a seguir la norma financiera y presupuestal en el tema de los rendimientos financieros y de los encargos fiduciarios. El concejal Johan también habla del artículo 10. El artículo 10 nos habla de la liquidación de los excedentes financieros y recursos de balance, de que trata el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Se hará con base a una proyección, digamos, eso tiene que ver con el tema de entidades descentralizadas. Pues nosotros, digamos, eso lo colocamos como un caso probable o no que pueda, el 10, algo que pueda pasar o no pueda pasar, concejal. Sin embargo, nosotros, ¿qué decimos? Pues es mejor que aparezca con base en que en cualquier momento pueda suceder, pero ya es decisión de ustedes si lo suprimen o no. Pues no habría, digamos, inconveniente, pero en caso tal de que suceda, pues vamos a tener, digamos, ese hueco, digamos, interpretativo para darle, digamos, cumplimiento al tema, pero hasta el momento no ha pasado en el municipio, eso para decirlo. Entonces ya sería decisión. Suprimir el artículo 18, dice el concejal Johan, que tiene que ver con la adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto municipal para su funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa, concejal, con este artículo y el cual no podemos suprimir? Y es de que el municipio debe elaborar un plan de compras. Ese plan de compras se debe de presentar a los órganos de control, y ese plan de compras se debe estar actualizando, digamos, no con frecuencia, pero sí se debe, digamos, actualizar dependiendo, digamos, las destinaciones que se tengan, los recursos que se tengan, las necesidades que se tengan. Entonces, digamos que el municipio tiene esa obligación de presentar ese plan de compra a los entes de control, y ese debe estar, digamos, actualizado constantemente con base a esos recursos que inclusive, concejal, están aprobados en el presupuesto.
Entonces, básicamente sería esa la explicación del por qué no se puede suprimir ese artículo 18. Habla también de suprimir el artículo 26, que habla a través, el artículo 26 dice, a través del sistema de información financiera se definirán con corte a 31 de diciembre las reservas presupuestales y cuentas por pagar. ¿Por qué no se debe eliminar o suprimir ese artículo, concejal? Y es eso mismo, nosotros acá estamos haciendo caso, es a ese sistema de información financiera que las entidades de control, el Ministerio de Hacienda y todos esos órganos que ahorita dijimos, nos deben estar actualizando. Pero eso con el tema de las reservas presupuestales. ¿Y por qué nos vamos hasta esa fecha, concejal? Pues porque ya di la explicación de qué es una reserva presupuestal y eso puede pasar, digamos, con corte al 28 de diciembre o con corte al 31. Entonces es necesario dejar eso, pero que tenga la total claridad de que aquí estamos haciendo, digamos, orden y caso a la normatividad que, digamos, emite directamente los órganos de control en ese caso. Suprimir el artículo 27, a más tardar. Bueno, pero ese ya lo contestamos. Ese ya lo contestamos, concejal. Ya le digo que la propuesta de la administración municipal, hacemos ahí el recorder y rápido, es de que se cambie la palabra incorporará por constituir las reservas presupuestales y se elimine decreto del alcalde. Con el tema, eso es, con el tema de la fecha, es por eso mismo, por el tema de la presentación de los informes a los órganos de control. ¿Cuál es el punto? Recordemos de que hay circulares, hoy no hay una en firme, pues porque ya pasó esa presentación de este año, pero el otro año pueden sacar esa circular en cualquier momento, la Contraloría o el Ministerio, en ese caso, y por eso se coloca, digamos, el tema de la fecha, concejal. Entonces, para decir que ese artículo 27, pues ya se contestó. El concejal Johan también dice que eliminemos el 33, y el 33 habla las obligaciones por concepto de servicios públicos, ojo con eso, transporte, contribuciones inherentes a la nómina causados, escuchen bien eso, en el último trimestre de 2024 se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal 2025. Concejales, venga, atención en ese punto. Recordemos que la cesantía, las vacaciones se pueden causar en ese último trimestre. ¿Cuál es el punto? Nosotros no provisionamos, nosotros presupuestamos esos cargos que se van a tener, digamos, en materia, por ejemplo, de cesantías, de vacaciones, de primas, con cargo a la vigencia 2025, pero lo vamos a presupuestar, y eso, digamos, que es una cola que siempre queda de año a año. Digamos, esa cola suena feo, pero digamos, eso se carga el presupuesto porque, digamos, se tiene en cuenta, porque sabemos de que, por ejemplo, las cesantías se tienen que pagar o se tienen que consignar, digamos, como la norma lo hace explícito, a más tardar, digamos, en febrero, ¿cierto? Lo mismo el tema de vacaciones, eso lo tenemos que provisionar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de servicios públicos? La factura de diciembre, ¿cuándo llega? Llega en enero, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Presupuestamos con el presupuesto del otro año esas obligaciones. Entonces, nosotros no podemos eliminar, digamos, ese artículo, concejal, pues porque hay unas obligaciones que se causan en el último, pero nosotros sí lo tenemos en cuenta en el presupuesto. Entonces, digamos, ahí no estaríamos alterando nada, e inclusive la misma normatividad y el decreto 111, digamos, lo permite. Esa sería entonces la explicación con el artículo 33. Pasamos al artículo 36, de que se suprima, donde dice: el alcalde incorporará mediante decreto los recursos que obtenga el municipio para la cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales. Eso básicamente es cofinanciación, eso no lo podemos eliminar. Es más, esa autorización inclusive no la da taxativamente ese artículo 29 de la ley 1551, y digamos, llevándolo al argumento, pues la sentencia en ese caso pues no pone limitantes por digamos, esa incorporación de esos recursos dados por cofinanciaciones de proyectos provenientes de entidad nacional, departamental y cooperación internacional. Entonces ese concejal pues no se podría suprimir. Artículo 44, ya se dio, digamos, la explicación, concejal,
que tiene que ver con el tema de los rubros, con el tema del catálogo presupuestal, del Ministerio de Hacienda, la Contaduría. Eso yo creo pues de que ya dimos la explicación en ese sentido. El artículo 45, que también propone suprimir, dice la ejecución de los recursos que se giran por el FOMPED. Eso tampoco lo podemos eliminar, también la normatividad no lo permite. Recordemos que esos recursos son de destinación específica y el municipio puede hacer, digamos, esos cargos al presupuesto por intermedio de las resoluciones que se den en ese mismo sentido. Entonces, concejal, pues digamos, en ese mismo sentido, bajo la explicación, pues no se podría suprimir el artículo 45. Por último, tenemos entonces las recomendaciones del concejal John Eider. Él habla de suprimir 3 artículos, el 16, el 19 y el 43. Ya vamos a explicar. Artículo 16 habla sobre la modificación a la planta de personal. Nosotros, concejales, acá, digamos, hay que tomar esto en 2 vías. Uno, aquí no estamos pidiendo autorización para modificarlo, antes todo lo contrario, nosotros acá estamos diciendo que se deben de cumplir un lleno de requisitos para poder modificar esa planta de personal. Estamos diciendo de una exposición de motivos, unos costos comparativos, que inclusive eso lo tenemos que traer al Consejo Municipal para la aprobación. El argumento de unidad de materia tiene sentido porque recordemos, concejales, en el numeral 6 dice certificado de disponibilidad presupuestal o de viabilidad financiera con cargo a ese presupuesto de la anualidad 2025. Nosotros no tenemos proyectado, digamos, una modificación a la planta de personal el día de hoy, pero lo debemos de colocar por si en algún momento surte algún estudio, algún trámite que tengamos que presentar al Consejo Municipal, y antes en ese artículo lo que estamos blindando es de que se tengan que llenar esos previos requisitos. Ya sabemos, exposición de motivos, los costos comparativos de la planta vigente con la que se va a proponer, los efectos que eso va a tener sobre los gastos personales, es decir, sobre los gastos de funcionamiento, conceptos previos de planeación, del banco de proyectos y de la Secretaría de Hacienda, y no dice absolutamente nada más en ese sentido. Dice suprimir el artículo 19 y este tiene, digamos, un poco de congruencia con el artículo 43. ¿Qué es lo que pasa, concejales? En el artículo 19 está diciendo que se podrán ejecutar programas y proyectos que no estén incluidos en el plan de desarrollo, y ojo lo que dice aquí, plan operativo anual de inversiones, en el POAI, cuando, escuchen, se tenga por finalidad la prevención de algún peligro que pueda afectar la integridad de la población por calamidad pública. Eso inclusive por la misma normatividad lo podemos hacer cuando el riesgo del mismo lo demande. Entonces eso tiene que estar incluido en el presupuesto porque digamos es una norma, digamos, rectora del manejo del presupuesto para la vigencia 2025, y eso solamente, concejal John Eider y demás, se puede hacer solamente cuando existe una calamidad pública. Y el artículo 43 habla lo mismo, pero con otro argumento, que es hacer traslados y modificaciones para poder ejecutar esas acciones por urgencia manifiesta. Y en el artículo 43 estamos diciendo que inclusive haciendo esas modificaciones debemos de presentarlas al Consejo Municipal dentro de los 8 días siguientes a su realización. Ejemplo, lo que está pasando en el Chocó, lo que pasó en el Distrito Especial de Medellín, cosas que pueden pasar en cualquier momento determinado, que no las tenemos, digamos, consagradas, ni presupuestadas, ni medidas, ni planteadas, y que es muy complicado. Entonces, digamos, para cubrirnos en caso tal de que pasen algunas de esas acciones, pues que ojalá no sucedan, deben estar incluidas dentro del presupuesto, y es por eso, concejal John Eider, que el artículo 19 y 43 no lo podemos suprimir bajo ese entendido. Pero vuelvo y reitero, para tranquilidad, eso queda taxativo solamente bajo esas acciones determinadas, es decir, caso fortuito o urgencia manifiesta. Concejales, con estas explicaciones damos entonces terminado el correo electrónico que nos envía la secretaria del Consejo Municipal, dadas las intervenciones que tuvieron ustedes
en el primer debate de comisión segunda, eso fue el día miércoles o martes, miércoles. Entonces, damos entonces terminada la intervención inicial por parte de la administración municipal, dando cumplimiento a esas recomendaciones y explicando el tema. Muchas Muy gracias, bien. concejal Didier Yesir Rabe de Zuluaga. Muy bien, secretario de Hacienda, por su aclaración, y a la doctora Alba también por su intervención al respecto de lo que solicitan los corporados del Consejo Municipal del Carmen de Iboral. A continuación, le damos la palabra a la jurídica de la corporación, donde ella también tiene unos planteamientos, unos argumentos técnicos, jurídicos, que nos permitirán también tomar alguna decisión al respecto con lo que dicen los corporados y la Secretaría de Hacienda. Entonces, doctora, tiene el uso de la palabra. Sonido, 1, 2, sí. Muy buenos días para todos. A continuación daré el concepto, digamos, en un orden, como lo dijo el secretario, pero digamos que en el orden en el que está en el proyecto listo. El concepto evalúa la viabilidad jurídica del proyecto presentado por la administración municipal y se fundamenta en unos análisis normativos y constitucionales para determinar la conformidad. En el marco normativo, general, entre las competencias de los consejos, según el artículo 313 del numeral 5 de la Constitución, dictan normas orgánicas del presupuesto y aprueba anualmente los presupuestos municipales. Está limitado por principios como la legalidad, planeación, prioridad y el gasto social. Frente a las competencias del alcalde municipal es presentar proyectos de presupuesto según el artículo 315 numeral 5 de la Constitución, por lo cual dirige la acción administrativa y garantiza que el proyecto sea formulado y presentado de manera oportuna. Bueno, aquí están los principios constitucionales relacionados con la gestión presupuestal fundamentales para este acuerdo, que incluye la legalidad del gasto público en el artículo 345, por lo cual se expresa que solo el Consejo puede decretar gastos públicos. Formulación presupuestal del 346, que establece que el gobierno municipal debe formular anualmente un presupuesto de ingresos y gastos, el cual debe ser presentado por el Consejo ante el Consejo Municipal. Según el artículo 43 del Acuerdo Municipal 131 del 96, el alcalde tiene la obligación de someter al proyecto de presupuesto general del municipio a consideración del Consejo el primer día del último periodo de sesiones ordinarias. Planeación. Todo gasto debe estar planeado en el presupuesto y ningún gasto no incluido puede ejecutarse. Importancia de la aprobación del presupuesto. Los artículos 348 y 349 destacan la importancia de la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Municipal. Establece que si el Consejo no aprueba el proyecto antes de medianoche del 30 de noviembre, se aplicará el presupuesto presentado por el alcalde siempre y cuando haya sido presentado puntualmente y con los anexos correspondientes. Prioridad del gasto social. La inversión en necesidades básicas de insatisfechas tiene precedencia, como el artículo 350, que establece que la gestión pública social tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de gasto. Y según el artículo 17 del Acuerdo Municipal, se entiende por gasto público social aquella que está destinada a resolver necesidades básicas insatisfechas. Modificación al presupuesto, que es la aprobación y modificación. Si el Consejo no aprueba el presupuesto en este plazo indicado, regirá el proyecto presentado por el alcalde, como se mencionó anteriormente. Y también el artículo 351, que otorga al Consejo Municipal la facultad de modificar el proyecto del presupuesto de ingresos y gastos, pero establece ciertas restricciones. El Consejo no puede incrementar ni añadir nuevas partidas, ni sin la previa aceptación escrita del secretario de Hacienda. Listo, vamos para el marco normativo, que se menciona también el decreto 111 del 96, que este decreto constituye el estatuto orgánico del presupuesto general
Y en su artículo primero se indica que todas las disposiciones en materia presupuestal deben ajustarse a las prescripciones de este estatuto. En caso de objeción al alcalde por ilegalidad o inconstitucional del proyecto del presupuesto, deberá enviarlo al Tribunal Administrativo. A continuación, iniciaré con las recomendaciones que se tienen de cada artículo que se han solicitado. El artículo 9, ahí sí está, establece que los rendimientos financieros generados con recursos públicos municipales deben ser transferidos oportunamente al Tesoro Municipal, garantizando así su correcta administración. Según el Consejo de Estado, en el concepto pues que ahí lo tienen en la imagen, en el radicado 1881 del 30 de abril del 2008 aclara que definición de rendimientos financieros, que son los frutos civiles y intereses de un capital. Titularidad de los rendimientos: si el capital es de la nación, los rendimientos pertenecen al Tesoro Nacional. Si es de un establecimiento público, van al Tesoro de esa entidad. Y rendimientos en contrato público, precios anticipados, que los rendimientos pertenecen al contratista, salvo pacto en contrario. El concepto también resalta que en contratos interadministrativos, además de la voluntad de las partes, debe considerarse la finalidad pública del contrato. Por tanto, las directrices solo sobre los rendimientos deben armonizarse con principios contractuales y presupuestales, asegurando su correcta inclusión en acuerdos normativos. En ese sentido, puede entenderse que mediando la autonomía de la voluntad de las partes para realizar contratos en el marco de la normatividad vigente, estas directrices a aplicar en la destinación y los rendimientos con armonización a principios contractuales y presupuestales, y por esto se considera que es muy viable su inclusión dentro del acuerdo de este artículo 9. Estoy dando como un breve resumen de cada artículo, ya después lo miran bien en el concepto. El presente artículo encuentra relación jurídica en la Ley 2276 de 2022. También se incluyó, esto es en el Presupuesto General de la Nación del 2023. También se incluyó este artículo para el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación del 2024, o sea, la Nación lo usó 2 años seguidos y en su artículo, en este año está en el artículo 9. Donde regula el Presupuesto General de la Nación para 2023, que es el anterior, estableciendo lineamientos para la administración de recursos financieros y el manejo de excedentes. A ser vinculante, esta ley crea un precedente para garantizar que los acuerdos presupuestales locales cumplan con las disposiciones nacionales. La inclusión de este artículo en el acuerdo es jurídicamente viable, ya que fortalece la necesidad de una planificación adecuada de ingresos y egresos. Esto facilita la ejecución presupuestaria en concordancia con los principios de legalidad y sostenibilidad fiscal, asegurando la correcta alineación con la normativa nacional. El artículo 16, desde una perspectiva jurídica y presupuestal, es una herramienta clave para la planeación y ejecución de modificaciones en la planta personal, al proporcionar un marco formal para su trámite. Dado que la normatividad vigente no siempre detalla los procedimientos específicos para realizar estas modificaciones, este artículo cubre posibles vacíos legales y previene interpretaciones ambiguas o el descontrol de su uso de recursos. Esto establece un proceso riguroso que exige de toda modificación o estudio que esté sustentada en un análisis exhaustivo, garantizando así la transparencia y justificación de decisiones. En el artículo 18 se fundamenta en el artículo 4.4 del decreto 1082 de 2015, que exige a las entidades estatales actualizar el plan anual de adquisiciones al menos una vez durante su vigencia, siguiendo las directrices de Colombia Compra Eficiente. Este artículo permite la modificación del plan de adquisiciones según las necesidades del órgano territorial, garantizando flexibilidad y adaptabilidad en su gestión. En consecuencia, la inclusión de esta disposición en el acuerdo es jurídicamente viable y se alinea con la normatividad vigente y facilita también la administración eficiente con sus recursos. Estos artículos los uní, como dijo el secretario, sí tienen como congruencia entre ellos y ambos artículos se fundamentan en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que regula la figura de urgencia manifiesta,
declarada mediante acto administrativo motivado. Esta norma permite la adquisición de bienes, servicios u obras de manera inmediata en situaciones excepcionales, como estados de excepción, calamidades, fuerza mayor o desastres que imposibilitan el procedimiento de selección ordinarias. Además, faculta a realizar traslados presupuestales internos necesarios dentro del presupuesto de la entidad. La inclusión de estos artículos en el acuerdo reafirma las facultades ya otorgadas al alcalde por mandato legal, que esto asegura su viabilidad jurídica, fortaleciendo la capacidad de respuesta administrativa ante situaciones excepcionales. En este sentido, la inclusión en el acuerdo denota ratificación de facultades ya entregadas, ¿cierto?, para el alcalde. Por lo tanto, sí se percibe viable estos dos artículos, que son el 19 y el 43. El artículo 22 está relacionado con el artículo 5.6 del decreto 1068 de 2015, que establece que los requisitos y procedimientos para modificar el decreto de liquidación, especialmente en lo referente a gastos de inversión, aunque es viable incluir la frase abro comillas, y su modificación al decreto de liquidación se hará conforme a las normas vigentes que regulan la materia. Después de proyectos de inversión municipal. Esta inclusión, la verdad, no es como esencial. El procedimiento ya cuenta con respaldo legal, que es el decreto 1068, lo que garantiza su validez sin necesidad de referenciarlo explícitamente en una norma de menor jerarquía. Para el artículo 26, se fundamenta en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, que permite constituir reservas presupuestales para compromisos adquiridos con vencimiento hasta el 31 de diciembre de la vigencia, siempre que el bien o servicio no haya sido recibido por razones ajenas a la administración y existan recursos disponibles para atender el compromiso. Esto mientras las reservas presupuestales y las cuentas por pagar se destinen exclusivamente a compromisos contractuales definidos al 31 de diciembre de 2025. La aplicación de este artículo del presupuesto general si es jurídicamente viable y acorde a la normatividad vigente. Para el artículo 27, espérenme para que lo puedan ver acá, se basa en el artículo 3.2 del Decreto Nacional 1068 de 2015, que establece que los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación deben constituir las reservas presupuestales y cuentas por pagar a más tardar el 20 de enero de cada año. Si no estoy mal, fue el que lo pusieron el 28 de febrero, sí se debería como de modificar esa parte, y utilizando los saldos registrados al 31 de diciembre. Durante este plazo solo se pueden hacer ajustes, pero no registrar nuevos compromisos ni obligaciones. El artículo es jurídicamente viable siempre que se modifique la fecha límite para la constitución de reservas presupuestales, que es hasta el 20 de enero de 2025. Además, aunque también se surgió la inclusión de un parágrafo que indique la necesidad de aprobar adiciones de recursos por acuerdo municipal, la verdad pues no se ve como viable hacerlo, ya que cualquier modificación presupuestal ya está regulada en la Constitución y la ley. Para el artículo 28 aborda la distinción entre las atribuciones del alcalde y las del Consejo Municipal. En relación con el trámite de aprobación y modificación del presupuesto, según la Carta Política, sus artículos 345, 346 y 347, el alcalde tiene la iniciativa de presentar el proyecto del presupuesto, mientras que el Consejo Municipal tiene la facultad exclusiva de aprobarlo, previa deliberación y modificación. El artículo debe ser, la verdad, reformulado, ya que la redacción actual podría interpretarse como una violación al principio anual de presupuesto y al principio de legalidad. Además, debe quedar claro que el Consejo tiene la facultad excluyente de aprobar el presupuesto municipal y sus modificaciones, también pues con un análisis sectorizado de cada gasto de acuerdo a los rubros correspondientes. Para los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 que habían solicitado suprimir, se recomienda reformular la redacción de cada uno de estos, debido a que el otorgamiento de facultades a los alcaldes para realizar modificaciones en el presupuesto o la destinación de los recursos podría contravenir a la sentencia constitucional 036 de 2023, que según esta establece, acá está, sí.
Se establece que los gobernadores no pueden modificar directamente el monto de los gastos del presupuesto departamental, ni tampoco cambiar destinación de los recursos entre los diferentes rubros, como el funcionamiento, servicio de la deuda, programas o subprogramas, definidos previamente por la Asamblea Departamental. Esta regla también se aplica en los consejos municipales, ya que el artículo 345 establece que en tiempos de normalidad institucional los gastos públicos deben ser aprobados exclusivamente por el Congreso, las asambleas departamentales o los consejos distritales y municipales. No es posible realizar gastos que no hayan sido decretados o transferir créditos a objetos no previstos en el presupuesto aprobado. Por tanto, los incrementos en el gasto o las alteraciones de su destinación deben ser aprobadas por las corporaciones públicas de elección popular, como lo establece la jurisprudencia y la Constitución. Artículo 33. Tiene como objetivo flexibilizar la gestión presupuestal, permitiendo que las obligaciones causadas en una vigencia fiscal, como las del último trimestre del año, puedan pagarse con recursos del siguiente año fiscal. Esto sí es útil para garantizar que no haya interrupciones en el pago de servicios esenciales o derechos laborales, como sea posible cubrirlas en el mismo año que se ha originado. Aunque el principio de anualidad del presupuesto establece que la ejecución debe realizarse dentro del año fiscal correspondiente, existen excepciones en las que ciertas obligaciones derivadas de contratos o compromisos no saldados dentro de ese año puedan trasladarse al siguiente año vigente, siempre que se cumplan con los requisitos legales. Estas excepciones están previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en la Ley 819 de 2003, que permite la creación de reservas de apropiación y vigencias futuras para garantizar la continuidad de los pagos. También está el decreto 2295 del 2023 en su artículo 39, que establece que ciertos servicios esenciales como los médicos asistenciales, servicios públicos domiciliarios, telecomunicaciones y transporte causados en el último bimestre de 2023 podrán ser pagados con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal 2024. Por lo tanto, se concluyó que este artículo es muy jurídicamente viable. En el artículo 35 se refiere a la modificación del presupuesto municipal durante el año fiscal en curso, específicamente cuando surjan necesidades de gastos adicionales no previstas en la planificación inicial o cuando haya disponibilidad de recursos adicionales. Se sugirió para este artículo la inclusión de la frase rubros, subrubros, cuentas, subcuentas, programas y subprogramas conformadas con el Decreto Nacional 1068 de 2015 y 412 de 2018, con el fin de proporcionar mayor claridad sobre esta estructura normativa clave que guía las prácticas contables y financieras de la entidad. Sin embargo, esta adición no es estrictamente necesaria, ya que el proyecto de acuerdo ya cumple con las disposiciones de los decretos mencionados por mandato legal. La inclusión es opcional y puede ser realizada para ejercer, un detalle normativo adicional en el texto de acuerdo, pero digamos que no afecta a la viabilidad jurídica de este artículo. Artículo 36. Se otorga al alcalde la facultad de gestionar la incorporación de recursos adicionales al presupuesto municipal, lo cual es viable y adecuado según la Ley 1551 de 2012. Esta ley permite que el alcalde incorpore recursos esenciales para el desarrollo de proyectos prioritarios, como los relacionados con seguridad e infraestructura. Además, el literal G del artículo 29 de la ley establece que el alcalde debe informar al Consejo Municipal sobre la incorporación de estos recursos dentro de los 10 días siguientes. Por lo tanto, se recomienda eliminar, la mención de los recursos de crédito, que se elimine la mención de los recursos de crédito en el artículo 36 y dejar solo los recursos de confinanciación y apoyo externo, que esto da origen nacional, departamental, municipal, internacional y para la seguridad ciudadana. Y esto pues está cubierto con la Ley 1551 de 2012.
El artículo 44 hace referencia a la sentencia C-036 de 2023, la cual establece que el principio de legalidad se aplica también a la identificación y aprobación de las rentas de presupuesto. Según esta sentencia, la delegación de la facultad entra en asambleas y gobernadores para modificar las rentas, que es inconstitucional, ya que ésta sacrifica el espacio de deliberación democrática, donde el elemento esencial del presupuesto, el cual es crucial, claro, para la ejecución del gasto público. Siguiendo este razonamiento y traslado al concepto del ámbito de los consejos municipales y alcaldes, se concluye que delegar funciones relacionadas con la modificación de las rentas en el alcalde transgrede un principio de legalidad de presupuesto, y esto podría generar modificaciones presupuestales que no sean aprobadas o acordadas conforme a los principios legales establecidos. En este sentido, y extendiendo el concepto a nivel de los consejos y de los alcaldes, podemos inferir nuevamente que dicha delegación de funciones transgrede el principio de legalidad del presupuesto, pues la adecuación mencionada podría generar una u otra manera modificaciones presupuestales, por lo que se sugiere suprimir este último artículo. En la conclusión se emite este concepto positivo frente a los artículos no citados en las recomendaciones, cumpliendo esto a cabalidad con el ordenamiento jurídico colombiano. Doctora, muchas gracias por su claridad, por darnos esa parte de tranquilidad a los corporados de esta corporación, que siempre queremos que se hagan las cosas de mejor manera. Listo, muchas gracias. Entonces, declaro un receso de 10 minutos, corporado, secretario de Hacienda y abogada, siendo las 12:48. 10 minutos, por favor, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Entonces, llamamos a la secretaria para levantar el receso de la sesión. Deme. Bueno, se levanta el receso siendo la 1:02 de la tarde en comisión segunda. Bueno, viendo las diferentes apreciaciones que tiene el secretario de Hacienda y la jurídica, se va a dejar, seguimos en estudio con el proyecto de acuerdo número 012-2024, por medio del cual se adopta el presupuesto general para la vigencia fiscal 2025 municipio de Carmen de Iboral, y se cita para mañana 16 de noviembre a las 8:30 de la mañana para continuar con el debate del proyecto de acuerdo 012. Señora secretaria, por favor, continuamos con el orden del día. Claro que sí, señor vicepresidente. Continuamos con propuestas y asuntos varios. Concejales, ¿alguien tiene alguna propuesta para hacer? Es importante tener claro que para el día de mañana vamos a realizar todo lo que se tiene concerniente al presupuesto y seguir con el debate, para que ya cada uno de los corporados, con las relaciones y los informes que nos manifestaron el día de hoy, podamos tomar una decisión y traer ese concepto para que lo pongamos en coalición en la mesa de debate y podamos acordar para llevarlo a votación. Continuamos con el orden del día, secretaria. Claro que sí, señor presidente de comisión segunda. Continuamos con cierre de la sesión en comisión. Siendo la 1:03 de la tarde, se cierra sesión. Gracias a todas las personas que siguieron y nos acompañaron en esta tan importante sesión.